Cuando no te conocen, lo primero que tienes que hacer es hablar de ti y presentarte. Y lo que busca la gente allá afuera siempre es información, información. ¿Qué me da? ¿Y esto para qué me sirve? Entonces, parando un poco ese tren, decirles dos cosas. Primero, el nombre que he puesto a la lista de este canal de YouTube es más para YouTube que nada, porque la intención no es desmitificar estafas espirituales, como lo digo en el primer video, es poder transitar hacia una nueva humanidad poniendo conceptos que hoy puedo compartir y caminando un camino como sienta que tenga que caminarlo. Y bueno, este es un canal de comunicación que funciona para poder transmitir estos mensajes. En realidad, bueno, perdón, me gustaría mucho más transmitir en vivo, pero bueno, hace bastante calor aquí. Porque no voy a editar los videos ni voy a ponerlos con una gran estrategia acá, por eso prefiero hacer lives. Y ahora veremos en qué momento YouTube, en qué momento logro hacerlo. Parece que debo tener 500 suscriptores, si no me equivoco, y bueno, en este canal faltarán pocos, pero claro, estoy utilizando un canal que desde hace tiempo yo utilizaba antes para compartir otras cosas que tenían que ver más con la conciencia en el liderazgo y la economía. Entonces, ahora dejé de utilizarlo mucho tiempo y bueno, estoy acá creando otras cosas. Gracias por estar, gracias por acompañarme en este camino. Y bueno, eh, lo que explico es... A ver, mi misión acá es poder acompañar, educar, a poder hacer consciente la red planetaria. Me gustaría compartirles y dejar algo muy claro. Está habiendo un despertar masivo porque la red planetaria está despertando y eso se está emanando en territorios. Eh, Disculparán mi tos y todo lo demás. Ahora, en este momento humano es importante poder hacer una liberación de las palabras. Hoy vamos a ver algo específico. Mientras la mayoría de las personas estemos intentando entender la información, difícilmente vamos a salir de esa supervivencia sofisticadísima de ideas y de preconceptos. Cuando nuestras propias redes nerviosas empiezan a recibir más información, el cerebro básicamente necesita decodificarla. Hacer algo consciente significa ponerle un sentido, que tenga una forma que haga sentido en el plano en donde estoy. Ya vimos en los videos pasados cómo se crea la forma. Esa forma se proyecta a través de imágenes, como en una especie de película que tenemos nosotros para poder visualizar lo que está afuera con nuestros dos ojos. Entonces, entendamos una cosa. Cuando hablamos de que estamos proyectando algo, estamos hablando de potenciales que a sí mismos se están expresando para poder comprenderse. Es ahí donde se genera la polaridad que hace posible la vida. ¿Sí? Entonces, humanamente es imposible que no proyectemos esa realidad porque nosotros somos esa conciencia, ese potencial proyectándose a sí mismo. Nosotros estamos acá encarnando una conciencia única, que es universal y que se expresa a través de multiversos, universo, cosmos, las galaxias, los planetas y cada ser de este planeta, en cada reino y además en diferentes planos de conciencia y en diferentes niveles. Así que, siendo nosotros esa misma propiedad que se está expresando a sí misma, proyectamos, ¿sí?, la realidad que creamos y a su vez la realidad
es decodificada por nosotros gracias a que se vuelve materia, gracias a que es partícula. ¿Sí? En el universo, todo primero, esa primer gran espiral y expresión fue una onda, una gran espiral cíclica evolutiva. Cuando esta espiral se expresa, ¿sí? Y desde su primer potencial cruza en sí misma hacia el siguiente punto, a través de una onda, forma una forma que es la que llamamos toroide. Es la forma toroidal. Toda esa espiral vista de esta forma es la de una manzana. Entonces, ese gran toroide es por donde pasa toda la energía que generan los potenciales que crean la materia, ¿sí? Por magnetismo, por esta polaridad de la que ya hablamos. Entonces, hoy vamos a agregar otras 2 leyes universales para ir avanzando. Esa red de grandes patrones es la red que llamamos Matrix. Patrón viene del indoeuropeo pater, que significaba protector. Pater familias es aquel que protegía. Entonces, dentro de esta red, que es la gran Matrix, gracias a los patrones geométricos y las diferentes formas que existen, es que nosotros estamos aquí. Somos una red de cúmulos de patrones geométricos, por eso estamos hablando. Cuando una persona no tiene un patrón en su lenguaje, un patrón de comportamiento y miles de cientos de patrones que son los que nos permiten comunicarnos y transmitir nuestra propia información con otros, no la puede compartir. Entonces los patrones no es que sean buenos ni sean malos, los patrones son necesarios para que la materia exista. Por eso es que hablamos de que a través de la vibración, cuando se armoniza y se genera una forma, la forma geométrica, energética que crea un patrón, es la que permite la generación de la vida en la materia. ¿Sí? Y ahora aquí vamos a hablar de la ley de la generación. ¿Sí? Entonces tenemos que gracias a esta ley de polaridad, ¿sí? Que se corresponde a sí misma, podemos formar patrones que a su vez generan la misma vida. ¿Cómo genera la vida estos patrones? Voy a traer un papel. Bueno, aquí me encontré una hoja. Entonces tenemos esto, un punto. Sí, ese punto es básicamente Dios. Es lo que llamamos Dios y es el punto que genera el todo desde un punto de vacío. ¿Vale? Este vacío es el que se expresa en una gran espiral, ¿sí? Que forma a su vez un cúmulo de espirales y patrones que si los alargamos dan la forma del toroide, es la forma de la vida. ¿Sí? Bueno, en este punto es donde conocemos a esta divinidad. Los griegos le llamaban el alfa y el omega, el principio y el fin. Aquí estamos hablando de que el principio es la mente, es decir, la ley del mentalismo, de que todo es mente, y la ley de generación. Todas las leyes surgen al mismo tiempo, pero nosotros, gracias a que somos seres humanos y podemos ordenar las cosas, además necesitamos ordenarlas como en un principio y en un fin, como en un listado. Entonces hablamos, casi siempre ponemos la ley de mentalismo en el número 1 y la de generación en el número 7, precisamente porque es el viaje que hace la materia antes de ser tal por el universo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se genera esto? ¿Cómo sucede? Bueno, cuando estos patrones crean la gran red, esa red, en el envío de información,
¿sí? Genera otro espacio vacío con el cual se puede volver a expresar. Es decir, el origen. Gen significa origen de las cosas, es decir, la palabra origen viene de la palabra gen. Es decir, es la idea original. ¿Sí? De ahí vienen las palabras genoma, generar, genitales, original. Y género, eso, generación no se refiere a la sexualidad, se refiere a el principio en el que se fundamenta la persona, el principio biológico en el que se fundamenta ese ser. Entonces tenemos a la ley de la generación gracias a los patrones que sostienen y están contenidos a su vez en esa gran matriz. ¿Sí? A través de un punto de vacío para trascenderse a sí mismo. Bueno, pues entonces vemos que entendiendo esto, nosotros como cultura hoy día estamos llenos de patrones, es decir, formas que nosotros desde nuestra mente proyectamos que han significado algo y a la cual les hemos dado un lenguaje, les hemos dado ciertos patrones que en nosotros nos mueven por dentro. ¿Sí? Esos patrones geométricos son los que movilizan las emociones, ¿sí? Gracias a ese magnetismo. Entonces, cada una de las, digamos, conformaciones de nuestra red interna es una gran red de patrones que nos permiten convivir con los otros y nos permiten comunicarnos, pero que llevamos repitiendo por civilizaciones en nuestros propios genes que compartimos. Por eso, cuando decimos vamos al origen, no es solamente mirar las cosas en la historia. ¿Qué ha hecho la historia? ¿Quién ha sido esa persona? Porque en la historia, en la evolución de las civilizaciones, hemos dado el nombre y personificado a conceptos que en su momento no fueron específicamente personas, sino que fueron conceptos que fueron evolucionando y dependiendo de qué cultura y en qué momento se les dieron ciertos nombres. Las leyes universales las conocemos como las leyes herméticas. Hermes era como le llamaban los gregorianos a Mercurio, ¿sí? Que era el gran comunicador, el que ponía las cosas en común y poder traer la información de lo divino hacia lo terrenal. ¿Sí? A su vez, este concepto era el que representaba la unión de todas las ciencias. ¿Sí? Y también se convierte entonces en el representante de las leyes exactas, es decir, la arquitectura, la matemática, ¿sí? La medicina y todo lo que estaba basado en esos principios que nos permitían entenderse desde las ciencias y tenían conocimiento matemático y también geométrico de cómo funcionaba. Es por eso que conocían los patrones arquitectónicos, pero también la medicina, por el conocimiento de los patrones geométricos internos. Pero, por ejemplo, Hermes en mitologías egipcias es el que se conoce como Tot. ¿Sí? En Atlántida es el que se conoce como Yahuti. Entonces, él no era un dios. Yahuti era un sacerdote que hacía planos, era un arquitecto. ¿Sí? Y por todos esos conocimientos le llamaban los principios herméticos. Y bueno, después fuimos evolucionando y a esos principios les empezaron, a las personas que conocían esos principios, cuando comienzan los conflictos y algo no funcionaba en la cultura, pues las personas comenzaron a culpar a los sacerdotes, a las personas que tenían estos conocimientos, y ellos tenían que esconderse en ciertos lugares cerrados. De ahí viene la concepción de el hermetismo. ¿Sí? ¿Qué pasó después? Que estas personas necesitaban protegerse para proteger su energía, porque trabajar solamente en estos principios y conceptos requería un nivel de energía muy alto. Entonces tenían que protegerse para
que no, para poder realizar ese trabajo. ¿Sí? Al hacerlo un espacio cerrado y tener que protegerse, cuando quisieron comenzar a organizarse, a darle acceso a personas que tenían el poder adquisitivo para estar ahí. Así ellos se mantenían protegidos y esas personas podían acceder a ese conocimiento. Luego fue esto evolucionando en diferentes clases sociales, que es lo que conocemos hoy, ¿no? Como personas de élite que tienen cierto conocimiento, aunque ya no sea así. Es decir, todo esto ha sido una evolución de supervivencia. Sí, antes en la Atlántida esa educación era educación libre y se probaba públicamente cuando esas personas podían experimentar y demostrar que realmente tenían las aptitudes para transmitir y encarnar y hacer algo con esos conocimientos. Entonces, bueno, digamos que comenzaron a surgir entre esa misma sociedad y entre otras mezcladas esta batalla de ideologías con quién tiene que poder, ¿sí? El que tiene el poder adquisitivo o el que tiene ese conocimiento. Entonces en esa mezcla pues fue que nacieron muchos conflictos y luego en leyes, en la cultura hermética, que era una cultura muy concreta y que iba al grano en esos principios, para quien realmente quería aprender, se cerraba y solo llegaban los que estaban interesados, pero en el camino de la supervivencia muchas personas no podían tener acceso a ese conocimiento. Hoy esto lo vemos en personas que no quieren gastar su energía en gente que no está dispuesta a escuchar, ¿sí? Y cuando lo hacemos a través de redes sociales, a través de una estrategia de comunicación, pues lo que muchos queremos hacer es obtener la atención la atención de la persona para que esa persona obtenga nuestro conocimiento. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces que no va solamente de transmitir ese conocimiento, sino de ponerlo en una práctica que hoy las personas, al tener acceso a todo, porque es como la democratización de la información, hay mucho menos esfuerzo para buscarlo, pero también hay mucho más desorden por los preconceptos formados alrededor de esos patrones. Por eso, la misión y lo que estoy transmitiendo tiene que ver con ir al origen de nuestros propios patrones geométricos, que son los que surgen desde la resonancia, es decir, desde la forma, que son los que están generando nuestras proyecciones y nuestras ideas del mundo, ¿sí? Entonces, aquí hay algo que quiero aclarar que es muy importante y tiene que ver con la ley de la correspondencia. Cuando nosotros decimos que todo allá afuera es un espejo o que todo es reflejo de algo que nosotros mismos no hemos integrado, es así funciona la conciencia, porque toda la realidad que está allá afuera está siendo una proyección de mí, nada de eso realmente es real. Esto que ven aquí, si le llamamos un televisor, es porque tenemos un concepto que significa, y tenemos una palabra que significa, ¿sí? Y que ese significado está creando una imagen que es una forma dentro de nuestro mismo captador de información, que es el cerebro, ¿sí? Entonces, bueno, acá lo que sucede es que hay algo que estamos confundiendo y me parece importante aclarar. Por ejemplo, este lapicero. Este lapicero, si todos tenemos más o menos el mismo origen evolutivo en nuestros genes. Por eso, si vemos esto, tú y yo podemos decir que este lapicero es blanco. Ahora habrá una persona que diga, no, pues es medio gris, pues es dorado, ¿no? Cada quien desde su creatividad y preconceptos, pero este lapicero es blanco y existe. Es decir, a nivel molecular, esto existe, está aquí y está presente. Pero para ti es un lapicero, ¿no? Para mí, esto puede ser para nosotros solamente un lapicero. Para otra persona, esto puede ser un material quirúrgico, ¿no? Para ayudar a que una persona no se ahoga, no se muerda la lengua, y esa persona lo está viendo desde ahí por sus preconceptos. Entonces, esto mismo que existe molecularmente, si no es una proyección mía, existe por sí mismo. Pero lo que esto signifique para mí es lo que yo estoy proyectando en esto, ¿sí? Es ahí donde vemos que todo
mundo de la conciencia es una proyección de nosotros y nos ayuda a entender cuáles son los patrones que estamos utilizando. ¿Sí? No porque todo esto no sea real, existe, sino porque significa según qué patrones nos hayan formado a nosotros dentro. ¿Sí? Bueno, cuando nosotros encarnamos a través de una resonancia, que es la primera vibración, un patrón distinto, o por ejemplo, el primer patrón, que es el de que ya les he hablado, que es la Trinidad, sí, esta Trinidad, y así es lo que vemos nosotros como Merkaba, y es lo que hacemos cuando nos sentamos en posición de loto en una meditación y ponemos los brazos así. Nosotros así estamos encarnando un patrón que permite que ese flujo energético toroidal conecte con los demás cuerpos, con otras dimensiones, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, meditamos y estamos acostados, el flujo de esa energía es horizontal, o sea, eso es lo que mueve, es la energía telúrica. ¿Sí? Nosotros cuando intentamos bajar información divina en la Tierra, ¿no? O información del uno, acá necesitamos esta posición, ¿sí? Porque esa es la información universal, no solo telúrica. Bueno, entonces, se me pasó decirles que este punto de vacío es a lo que ya les comento que los griegos llamaban el alfa y el omega. Nosotros es lo mismo que llamamos la A y la Z, ¿no? El principio y el fin. Sí, entonces tenemos básicamente el alfa y el omega, el principio y el fin. Vale. Este principio y fin, o este A y Z, pasa por las palabras, pasa por la resonancia y las primeras vibraciones. ¿Sí? Es como decir A, E, O, U. Es precisamente la representación de la llave Atlante. La llave Atlante tenía 9 vocales y 36 consonantes. Alinea todo el flujo energético nuestro, y lo mismo sucede con el planeta Tierra, que tiene su propio flujo y también tiene su matriz y sus patrones geométricos. El icosaedro de la red planetaria tiene muchos triángulos en diferentes territorios que no están formados por banderas. Ese es el triángulo del que les hablé en el video pasado, que es Puente Ame. Es un pequeño triangulito que ayuda a girar una gran llave, que es la que canaliza la energía a través de lo que hoy llamamos templos, pero que en realidad los templos fueron en su momento y antes inclusive de Hermes. Todo lo que conocemos y las pirámides como monumentos son canalizadores energéticos, ¿sí? Que permiten la activación de esa espiral en el planeta. Entonces, cuando vamos reordenando armónicamente esa geometría, la red de conciencia comienza a ser más abierta o disponible para todos, siempre y cuando nosotros también ordenemos eso. Por esto es que desde la resonancia de la llave Atlante, que ya les voy a compartir, viajando por esos territorios, podemos armonizar esos patrones para que cada vez más sean más las personas que tengan este acceso. Y bueno, básicamente esta es mi labor. Esto es lo que estoy haciendo ahora, poder compartir para que vayamos hilando de qué va a tener la ley universal, de qué va a tener conocimiento de la red planetaria hoy en mi vida. ¿Sí? Estamos uniendo muchos temas que nos puedan dar más conciencia e ir conectando puntos en las diferentes redes. Ahora mismo estamos viendo la red neuronal, al que por eso le llamo sensus, porque el sensus es la raíz de todas las capacidades perceptivas, de sensibilidad, de sensación, de sensualidad, de sensitividad, ¿sí? Que tiene que ver con el tacto. El tacto es el primer sentido que nos permite conocer la realidad. Bueno, de esto ya hablaremos después, pero básicamente activar el sensus y armonizarlo nos permite reorganizar los preconceptos que teníamos antes y poder ir hilando y comprender, gracias al acceso a toda esa matriz interna, ¿sí? en otra nivel de expansión,
ya hablábamos en que es en otra dimensión, ¿sí? Y poder ir creando esta nueva humanidad. Vale, entonces la llave Atlante, vamos a hacerla, es básicamente, híjole, no esperaba hacer esto, ok. La llave Atlante son 9 vocales que pasan desde la A, esta es la A y la E juntas, A, I, U, O, W. Es decir, y de abajo hacia arriba. Bueno, este es básicamente cómo se activa esta llave Atlante en nosotros, y a través de esa posición y una respiración profunda, consciente, podemos ir realineando nuestra resonancia paso a paso. Me encantaría poder compartir con ustedes paso a paso, como ir guiando día a día. Ahora mismo les comparto que estoy trabajando en poder empaquetar todo esto en un camino que nos permita de manera práctica ir haciendo cada una de estas cosas. Le llamo Human Hubs el umbral. Estoy terminando de construirlo de manera digital. Y es uno de los 7 proyectos que estamos desarrollando para poder transitar hacia esta nueva humanidad. Así que por eso les comparto este video y bueno, pues a hacer esa llave Atlante, esa resonancia que nos conecta, y nada, nos vemos en el próximo video. Que esté muy bien. Chao, chao.